Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. Dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz cuando él era uno solo. Cuando él era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Levante su mano y diga: gracias porque me has llamado, gracias porque me has bendecido y gracias por la multiplicación. En mi vida hay abundancia, en mi vida hay paz, en mi vida está la presencia de Dios. Sí, Señor, sea tu palabra ministrada con denuedo, con excelencia, con unción, con gracia, y que mientras se comparte tu palabra, la salud, la sanidad, los milagros, las respuestas se hacen presentes en la vida de tu pueblo. Seas tú coronándoles de favores, que se cumpla, mi Dios, lo que dice tu palabra, que tú galardonas, remuneras, recompensas a los que te buscan. Que así suceda en la vida de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a degustar de este momento, de este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas en esta hermosa noche. La reunión pasada miramos una instrucción en donde nos invitaba el Señor a mirar la roca, a mirar el fundamento, a mirar el refugio que tenemos, a mirar también esa bendición que el Señor ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este versículo 2 el Señor quiere que activemos nuestros ojos, que abramos nuestros ojos para mirar a este hombre de Dios llamado Abraham. El Señor lo pone como un ejemplo y por eso nos invita a cada uno de nosotros a ser observadores de cómo Él, en un estado de idolatría, en un pueblo en donde la idolatría y el comportamiento era muy terrible, porque Ur de los Caldeos significa, uno de sus significados es el comportamiento demoníaco, comportamiento como los demonios. Y ahí habitaba Abraham, ahí vivía, en un pueblo en donde la idolatría se hacía presente. Cuentan una historia los sabios que su papá tenía un gran negocio de ídolos. Se dedicaba a fabricar imágenes de yeso, de barro, de piedra, y era muy exitoso su negocio. Un día le encargaron a Abraham, le dijo a su papá: hijo, quédate al frente del negocio, al cuidado de las ventas,
en lo que yo regreso. Y Abraham, siendo un joven, se quedó ahí en la administración. Entonces llegaba la gente y le decía: yo quiero ese diosito, ¿cuánto cuesta ese diosito? Y yo quiero este diosito. Y así empezó, y él se quedaba como que turbado, porque él se dio cuenta que en la parte trasera de ese negocio estaban los talladores, estaban los canteros, estaban los fabricantes de esos ídolos. Y como que comenzó a sentir una inquietud, una molestia de cómo la gente reconocía que eran diositos. Entonces se atreve él a hacer un pequeño experimento, porque inquietó lo que un comprador dijo: es que este diosito me hace milagros, y como lo testerió tantito, y el yeso se fragmentó, entonces dijo: no, esto indica que nos va a venir un juicio. Y él dijo: ¿cómo crees? Si es yeso. Tan es así que se fragmentó. Cuando se fueron los clientes, Abraham comienza a hacer la prueba, a ver si es cierto que venía juicio, y comienza a darle de golpes a todos los ídolos y los deshizo, y puso el bat en las manos de un ídolo grandote que estaba ahí, se lo puso en las manos. Llega el papá y ve todo el negocio derribado. ¿Qué pasó aquí?, le dijo. Y él solamente señaló al ídolo grandote, dijo: él fue, ese fue, le pegó a todos. Y el papá le dice: hijo, ¿cómo va a ser él si él no tiene vida? ¿Cómo él va a estar pegándoles a los otros dioses si él no tiene vida? Pues precisamente eso es lo que tú estás engañando, estás haciendo que la gente viva engañada. Desde ahí comenzó una persecución en la vida de Abraham. Y dentro de esa persecución es cuando escucha la voz de Dios, que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Levante su mano derecha y diga conmigo: Padre del cielo, permite que en mi vida sea desarraigada todos los malos hábitos, las malas costumbres, el mal carácter que se ha quitado de nuestras vidas, hijos. ¿Sí o no? Pues vemos cómo Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y condúcete a la tierra que yo te mostraré. Vemos cómo nuestro Padre Dios no le dio en ese momento un plano, no le dijo: vas a llegar a tal lugar. Él quiso ver cuánto estaba abierto su oído, cuánta voluntad manifestaba a Dios para seguirle, para obedecerle. Pero él no se tardó en obedecer. Dice que el Señor lo llamó, y cuando él lo llamó, se condujo, caminó, obedeciendo la instrucción. Y cuando alguien obedece la instrucción, cuando alguien se desplaza para llevar a cabo sus instrucciones, sus mandamientos, cuando una persona rinde su voluntad y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te dirá: condúcete por este lado. Cuando somos obedientes a una instrucción, inmediatamente aparece la bendición. Aquí dice: lo llamé y lo bendije. Eso es algo que debemos nosotros de considerar en nuestro diario vivir. Que estemos dentro
de la voluntad de nuestro Dios para que esa llave, ese potencial, esa cobertura de bendición se active en nuestras vidas. Si algo debemos de anhelar constantemente en nuestra vida es la bendición que Dios otorga. Pero cuando viene la bendición, entonces se hace presente la multiplicación. Vamos, diga, yo recibo bendición y el sello de la multiplicación. Cuando revisamos en el libro sagrado, al patriarca Abraham lo reconocen con diferentes títulos. Lo reconocen como el hebreo, lo reconocen como el creyente, como el amigo de Dios, como el heredero del mundo y como un patriarca. Yo quisiera que tomáramos uno de los títulos que se le otorgó a Abraham, el creyente, el que tuvo una fe obediente a la instrucción, el que tuvo una confianza plena en lo que Dios le estaba manifestando, activando, dirigiendo. Alrededor de los 75 años, Abraham es enviado a que abandone, a que se separe de ese territorio en donde el comportamiento era como los demonios. Ya era una edad avanzada, ya era una edad muy grande. Pero vemos ahí cómo el Señor nos enseña a cada uno de nosotros que si su bendición, si su respaldo está con nosotros, Dios puede rejuvenecer tu vida, Dios puede rejuvenecer tu cuerpo, Dios puede rejuvenecer tus células, Dios puede bendecir tu salud, Dios puede bendecirte en tu caminar. Una ocasión el Señor Jesús, hablándole a los principales sacerdotes y a los sabios de ese entonces, en Juan 8:56, nuestro Señor Jesucristo testifica del comportamiento que tuvo Abraham cuando lo vio. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo, muchos años ya había, Abraham ya no estaba, Abraham ya había muerto, pero quedó un testimonio vivo de cómo Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo. Abraham conoció a nuestro Señor Jesucristo. Abraham observó la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Abraham comprendió que a la tierra iba a venir un rey. Muchos años atrás, Abraham le abrieron la cortina de la revelación y le mostraron que iba a venir un rey a redimir, a rescatar, a santificar al ser humano que creyera en él. Por eso cuando Abraham le recorren la cortina de la revelación, dice que Abraham vio quién era quien estaba ahí: Melquisedec.
el rey de Salem, el rey de la justicia. Él se dio cuenta de que venía una redención al ser humano porque Adán y Eva habían entregado el dominio a una estructura caída, Satanás, Dios lo reprenda. Él observó cómo ese rey iba a recuperar el dominio, la autoridad y la majestad que Dios le había dado al ser humano. Hoy el Señor nos trae esta palabra para que botemos de nuestra mente, botemos de nuestro corazón ideas o conceptos de imposibilidad, de debilidad, de enfermedad, de envejecimiento, de carencias, de amenazas, porque el Señor nos trae una palabra que trae fortaleza a nuestra alma y nos dice: observa lo que hizo Abraham. A Abraham yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Vamos, diga: llamado, bendición y multiplicación. Ahora haga lo propio, diga: Dios me ha llamado, derrama su bendición y se multiplica en mi vida la semilla, el potencial, la salud, la fuerza, los recursos. Si usted lo cree, ya lo estaría celebrando. Y una de las lecciones, uno de los regalos que le dieron a Abraham está en Génesis 17:5. Le dice el Señor: no serás llamado más Abraham, no serás un hombre, un padre sin fruto, no serás un padre estéril. Tienes el nombre de Abraham, un padre enaltecido. Tienes el nombre de una persona que tiene el potencial encerrado. Y por eso Dios le dijo: mira las estrellas, observa el mensaje. Y dice que también ahí él observó cómo las propias estrellas decían que iba a venir un Salvador, un Redentor, un Rey de Reyes a la tierra. Y le dice: cuéntalas, cuenta las estrellas. Y entonces él se queda impactado porque dice: ¿cómo voy a contar las estrellas? Son innumerables. Y entonces Dios le dice: así será tu descendencia. Y entonces él como que reflexiona, porque el razonamiento humano siempre suele manifestarse. Dice: ¿cómo va a ser mi descendencia así? Si mi esposa es estéril, yo ya soy un anciano. ¿Cómo será posible esto si en mi juventud no pude engendrar un hijo? El razonamiento siempre suele manifestarse, siempre suele hacerse presente, porque nuestra vista natural muchas veces es infectada y dañada por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos. Y lo que el Señor nos enseña es que los hijos de Dios, aparte de tener una buena visión en lo natural, en lo físico, Dios quiere que tú recuperes la visión de lo invisible. Dios quiere que aprendamos a ver al invisible. Dios quiere que aprendamos a ver al Dios todopoderoso, que a la vista humana no se puede ver.
pero Él está presente. Él está a nuestro lado, porque Dios es espíritu y Él está contigo. Él está a tu lado. Él está presente. Él todo lo puede, todo lo sabe. Escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y por eso vemos una de las ministraciones tan importantes e interesantes que la Biblia nos enseña también para nosotros. Porque ese padre enaltecido es lo que significa Abraham, padre orgulloso, padre soberbio, padre que se cree mucho pero sin fruto, sin resultados, sin un fruto, sin algo que avale lo que está haciendo. Y entonces el Señor le dice: ya no será así tu nombre, tú vas a tener una transformación. Y hoy el Señor te trae esta palabra: tú vas a tener transformaciones en tu vida, van a ser transformadas muchas cosas en tu vida. Va a haber una transformación en tu casa, una transformación en tu negocio, una transformación en tu hogar, una transformación en tu salud, una transformación en tu armonía familiar, si usted lo estuviese recibiendo. Le dice a Abraham, te voy a agregar una letra de mi nombre. Te voy a agregar una esencia mía en tu vida. Voy a colocar una semilla que me pertenece, te la voy a sembrar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Una semilla que va a activar el potencial. Una semilla que va a activar la bendición. Una semilla que va a activar la seguridad para que tú camines de manera excelente. Para que tú seas el portador de mi gloria, de mi nombre. Y te haré padre de multitud de naciones. Pregunto, ¿Dios cumple o no cumple? ¿Dios es real o no es real? Pues hoy el Señor te trae esta palabra. Él coloca esa bendición, esa esencia, ese potencial en ti. Levante su mano y diga: gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Vamos, abra su boca y diga: gracias por tu Espíritu Santo. Yo camino de manera poderosa, gloriosa, majestuosa, porque llevo tu nombre, porque en mí está tu presencia. Si usted lo cree, celébrelo. Quiero dejar en vuestros corazones tres, llamémosle así, tres recursos, tres bendiciones que el Señor envía para vuestras vidas en esta noche, y está basado en ese código llamado Abraham. En ello encontramos lecciones muy importantes. Si nos ponemos a revisar, si nos ponemos a estudiar todo lo que nos enseña el patriarca Abraham, nos llevaremos varias semanas, pero quiero dejar estas tres lecciones en su vida. Ahí vemos el nombre de Abraham compuesta por 5 letras hebreas. Y vemos
cómo está integrado en ese nombre la letra Hei, que pertenece esa letra a el nombre de nuestro Dios. Y cuando uno observa cómo la vida de Abraham fue transformada, la vida de Abraham tuvo una ministración especial. El Señor, a través de su palabra, nos enseña cómo conectarnos, cómo ser portadores de su precioso y poderoso nombre. Cuando la persona toma la decisión de que su vida sea un santuario para Dios, Dios hace una administración sobrenatural en esa persona. La primera ministración que el Señor nos entrega es con respecto a al cuidado y a la vigilancia que debemos de prestar hacia nuestro cuerpo, hacia ese organismo que Dios te ha dado como santuario. Si usted suma el nombre de Abraham, nos da un resultado de 248. Y son 248 órganos importantes que tiene el ser humano en su cuerpo físico. Y es de suma importancia entender que Dios, cuando te llama, te bendice y te multiplica. Dios quiere que tú lo ames completamente. Por eso dice el Señor en su mandamiento principal: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma. Dios quiere que seamos hijos. Dios quiere que seamos un pueblo que entiende esto. El ser humano, cuando no entiende esto, comienza a fragmentarse, porque nuestro cuerpo es de barro. Nuestro cuerpo se debilita inmediatamente cuando se desconecta uno de la fuente de poder. Y usted se dará cuenta que cuando la tierra, esa tierra que es como barro, cuando deja de recibir el agua, usted ve cómo se cuartea, se fractura, se fragmenta. Y lo que el Señor nos enseña en esta noche es que Él quiere bendecir tu cuerpo, tu salud, tus fuerzas. Pero es de suma importancia entender que cada vez que tú caminas por la calle, cada vez que tú desarrollas tus actividades, entiende que eres un templo del Espíritu de Dios. Si tú llegas a entender esto, que eres un santuario en donde habita el Espíritu de Dios, la bendición se potencializa, la abundancia y la fructificación se hacen presentes en tu vida. Lamentablemente, el ser humano se olvida de que es un santuario, de que es un templo. Y entonces permites que ese templo sea contaminado. Entonces, al no cuidar ese cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, al no cuidarlo, comienza a deteriorarse.
comienza a fragmentarse. A veces, inclusive, la mente no está quieta, la mente no está en reposo por tantas cosas, por tantos argumentos, por tantas telarañas, por tantos ruidos que llegan a alterar tu mente y vives inquietamente. Para ver lo que el Señor nos enseña con respecto a esto que le digo, en 1 Corintios 3:16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Diga conmigo: el templo de Dios es santo. Ahora mencione su nombre, diga: es santo. Tu nombre y vas a declarar: soy santo. 1, 2, 3. Dice: y eso es lo que vosotros sois. ¿El templo de quién es? Del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces lo que el Señor nos enseña a través del código Abraham es que todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo debe de estar integrado, debe de estar completo, debe de estar en armonía, entendiendo que somos templo del Espíritu de Dios. Y si somos templo del Espíritu de Dios, entonces Gálatas 5:16 dice: andad por el Espíritu. Deja que el Espíritu opere en tu vida. Deja que esa fuente de poder se haga presente. Hay una cita ahí, Jueces 16:17, si me ayudan a leerlo. Fíjense cómo cada vez que uno revisa la Escritura, cada vez la palabra debe de impregnarse más en nuestro corazón. Jueces 16:17, dele lectura por favor. ¿Qué dice? Seré como cualquier otro hombre si me cortan el cabello. Fíjese, aquí aprendemos cómo cuando Dios te llama, cuando Dios te bendice, cuando Dios te multiplica, te dota de un potencial, te dota de un poder sobrenatural llamado Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se convierte tu cuerpo? ¿En qué se convierte tu vida? En un santuario del Espíritu de Dios. Y ahí está testificando Sansón: si a mí me quitan el cabello, porque esa es una señal, si a mí me quitan el cabello y me quedo sin ese respaldo, entonces soy un hombre cualquiera, como cualquier hombre. Pero si tengo el respaldo, si tengo el poder, entonces soy un hombre poderoso, un hombre extraordinario. Y 1 Samuel 10:6, el profeta Samuel le dice a Saúl: cuando tú camines, cuando tú vayas, te vas a encontrar con un grupo de profetas y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti
y serás cambiado en otro hombre, serás un hombre diferente, serás un hombre poderoso, serás un hombre extraordinario. Y vemos también en el libro de Daniel capítulo 4, cuando Dios testifica que Daniel tenía un espíritu diferente a los demás. Levante su mano y diga: un espíritu poderoso, un espíritu extraordinario, un espíritu de poder, espíritu de gloria, opera en mi vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta primer ministración? Que andemos en el Espíritu, que seamos templo del Espíritu de Dios, que no permitamos que el desorden, que no permitamos que negociadores, no permitamos que estructuras malignas ensucien el templo. No permitamos que nuestro templo sea invadido por tinieblas, no lo permitamos. No permitamos que haya pérdida de energía o desgaste y pérdida de tiempo, descuidando la presencia de Dios. Dice Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjese qué lucha hay constantemente en nuestro ser interno. El Espíritu de Dios y nuestro espíritu quieren agradar a Dios, pero esta carne se opone y quiere satisfacer sus deseos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entró al templo? Dice que había cambistas. Entonces Él comenzó a ordenar y dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué nos está diciendo? Este templo, o sea, nuestra persona, debe de ser un templo que constantemente tenga una buena comunicación con su reino, que estemos comunicados con nuestro gobierno, con nuestra ciudadanía, con nuestra autoridad. Mi casa será llamada casa de oración. Y nos explica el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 lo que fragmenta, lo que echa a perder la buena salud de nuestro cuerpo, lo que deteriora, lo que acaba con la fortaleza de nuestra salud. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidades sexuales, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hay una desconexión con el reino de Dios. Hay una alteración a tu salud, hay una alteración a tu cuerpo, hay una alteración a tus órganos. Por eso el código Abraham, cuando lo vemos ahí en la pantalla, el 248, que es el valor numérico de Abraham, nos habla de lo importante de cuidar nuestros órganos. Entender que nuestros órganos son portadores, son órganos que están interconectados, y que una pasión carnal, una ira descontrolada, una borrachera, una intoxicación a nuestro cuerpo
una rivalidad, un pleito, cuando vas por la calle y caes en la trampa de la provocación, todo eso altera, todo eso desgasta, todo eso enferma nuestro cuerpo. El vivir preocupados, el vivir con estrés, el vivir con esa alteración mental, a la larga tu cuerpo te lo va a reclamar, vas a pasar factura. Por eso el Señor nos enseña en este primer mensaje, nos dice: yo soy el que sana tu cuerpo, yo soy el que te da nuevas fuerzas, yo soy el que fortalece tus huesos, yo soy el que renueva tus energías, yo soy el que sana tus dolores, yo soy el que te levanta, yo soy el que te rejuvenece, yo soy el que sacia de bien tu boca. Así te dice Dios. Pero entonces deja que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. No camines como cualquier hombre. No permitas que el Espíritu de Dios se vaya de ti. Porque cuando el Espíritu de Dios, lo dice en 1 Samuel capítulo 15, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Cuando se fue el Espíritu de Dios, dice que inmediatamente vino un espíritu malo a atormentar su vida. Entonces imagínense, hermanos, hermanas, estar viviendo en esta tierra en una vida de tormento, en una vida de aflicción, en una vida de preocupación. Todo eso Dios quiere que nosotros lo hagamos a un lado y dejemos que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios mora dentro de ti, Él te guiará a toda verdad. Él te hará conocer lo que Dios tiene preparado para ti. Él te hará ver que vienen soluciones, vienen alternativas, vienen nuevas noticias para tu vida. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Entonces no permitas que la carne se oponga al Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu, creo que la mayoría los sabemos, los conocemos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dígame usted, si el Espíritu de Dios está a tu lado, está contigo, ¿tu cuerpo va a tener alteraciones? ¿Tu cuerpo se va a enfermar? No, hijos. Primer ministración que Dios nos da en este día, Él te dice: yo fui a la cruz del Calvario y llevé dolores, enfermedades, quebrantos, maldiciones. Y por las heridas de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros sanados. Vamos, diga: yo soy sano. Por eso no permitamos que nuestro cuerpo se deteriore por pasiones carnales. No lo permitas. No permitas que un desenfreno, un odio, un rencor te robe tu paz, te robe tu energía. No. Tenemos un juez, tenemos un rey, tenemos un abogado, tenemos un sanador, tenemos un médico, tenemos un gran padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí está bien? Cuando usted reduce 248, 2 más 4 son 6 y 8, 14, entonces aparece el número 14, que es la letra Num. Y la letra Num representa ese potencial de la semilla, representa
el potencial de la multiplicación representa esa unción gloriosa que tiene el Hijo de Dios en su boca, en sus acciones. Representa, ahí usted mira esa foto, cómo está la letra Nun desde la cabeza hasta el aparato reproductor, haciendo que la semilla de la bendición esté impregnada en nuestra columna para no vivir, para no caminar torcidos. Segunda administración que el Señor nos da es que debes de cuidar esa palabra, ese mensaje que Dios te da continuamente. Absórbelo, imprégnalo en tu vida. Escucha y llévala a la práctica. Porque si tú escuchas y no haces la palabra, te vuelves como las olas del mar. Te vuelves impetuoso, te vuelves desastroso, te vuelves inestable, te vuelves desorganizado, te vuelves indisciplinado. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo justo, un pueblo que su columna esté derecha. ¿Cómo así? Pues hay un relato en la Biblia. Dice la Biblia que había una mujer que había estado durante 18 años encorvada, estaba torcida. 18 años estaba mirando hacia abajo. Pero ese encorvamiento era originado por un espíritu maligno. Satanás, Dios lo reprenda, había hecho su obra en esa persona. Y cuando el Señor lo ve, cuando el Señor ve a esta mujer, el Señor la toca. Y entonces su columna se endereza. Dice, esta es hija de Abraham y por 18 años había sido atormentada por un espíritu demoníaco. Pero la mano de mi Señor Jesús la liberó. La mano de nuestro Señor Jesús la sanó. Y ahora ella estaba derecha. Segunda administración que el Señor nos da. Dios a ti te ha dado un potencial. Dios a ti te ha dado dones, talentos, habilidades, cualidades, virtudes. Dios te ha dado ideas, Dios te ha dado un negocio, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado muchas cosas. Pero has descuidado tu conexión con Dios. Has descuidado la semilla que Dios te ha dado. Has descuidado la palabra que Dios envía. Por favor, búsquenme Isaías 55:10. Dice que esa semilla, dice que esa palabra que Dios envía desciende de los cielos y al descender del cielo se impregna en la tierra. Levante su mano y diga, yo soy buena tierra. Se impregna en la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué hace la palabra? Cumple su propósito. Llega, impregna la tierra y la tierra comienza a dar fruto. Así es el potencial de la palabra que Dios coloca en tu vida y vas a ver cómo lo invisible se hace visible. Tercer ministración. Cuando reducimos 14, 4 más 1 nos da 5. Vemos que el 5 es el respaldo de la bendición. Dios, amados hermanos, amado pueblo de Dios, a su pueblo, a sus hijos, siempre
los colma de bendición. Siempre los colma de un respaldo maravilloso. Vamos a darle lectura a un pasaje registrado allá en el libro de Génesis 18:9. Fíjese cómo al escoger Dios a Abraham, dice: yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. La bendición está condicionada, hijos. La bendición está condicionada. Si tú obedeces, te llega la bendición. Si tú no obedeces, entonces te enfrentas a lo contrario. Así lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 28. Pero cuando el Señor te bendice y tú pones en práctica sus instrucciones, dice Deuteronomio 1:11, que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. Vamos, levante su voz, diga: 1000 veces más de lo que somos. El Dios de la gloria me bendice, lo ha prometido y lo cumple. Entonces, primer ministración: cuida el templo. Cuida el templo del Espíritu Santo de Dios. Segunda ministración: sé atento a sus instrucciones. Y tercer ministración: que la bendición de Dios fluya en tu vida. Ahora, termino con esta lectura registrada en Romanos 4:17. Ahí vemos la esencia, el resumen de lo que hemos visto esta noche. Como está escrito, mire lo que el Señor revela: te he hecho padre de muchas naciones. Así está escrito, así se habló acerca de Abraham, delante de aquel en quien creyó. ¿Quién estaba delante de Abraham? Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en el mensaje, es decir, Dios, que da vida a los muertos. Y me llama mucho la atención eso que está subrayado. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? ¿Qué dice? Por favor, vuélvalo a leer con más energía y que eso se impregne en vuestra vida, porque ese es el Padre que nos ha llamado, que nos bendice y que nos multiplica. ¿Qué dice? Entonces Dios puede aparecer un milagro, Dios puede dar una sorpresa, Dios en un de repente te puede transformar tu ambiente. Sí, así es. Ese es el Padre al que creemos, en quien creemos. Versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19: y sin debilitarse en la fe, con toda su fuerza dígale al Señor: aumentanos la fe, Señor. Una vez más. Entonces, ¿cómo llega la fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Por el oír la palabra de Cristo. Si tú amas la palabra, tu fe se incrementa.
y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Mire, la visión natural. La visión natural te va a hacer ver que ya estás grande, que ya estás sin fuerza, que no hay oportunidades. Nos hace ver eventos y escenarios caóticos. Dice, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Esa es la visión natural. Por eso el Señor dice, vean lo que vivió Abraham. Se parece mucho a lo que vivimos nosotros en esta tierra. A veces las cosas parecen difíciles, complicadas, pero el versículo 20, mire lo que dice. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Repita esa frase, pero ahora le va a poner su nombre. Abraham no titubeó con incredulidad, le vas a poner tu nombre. 1, 2, 3. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aunque en los corrales no haya vacas, aunque en las vides no haya ese fruto tan maravilloso que son las uvas, aunque no haya trigo, con todo yo glorificaré, exaltaré, celebraré, me regocijaré en nuestro Padre Dios, porque Él llama las cosas que no existen como si existieran. Versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Diga, lo que Dios ha prometido, poderoso es para cumplirlo. Vamos, celebre, diga, lo que Dios ha prometido, poderoso es para cumplirlo. Una vez más, lo que Dios me ha prometido es todopoderoso para cumplirlo. Vienen cambios a mi vida. Vamos, diga, buena salud a mi cuerpo. Se va la enfermedad, se va el dolor, se va la aflicción, se va la carencia, se van las tormentas. Yo soy sano, yo estoy bendecido y Dios multiplica la bendición. Vamos con fuerza, diga, Dios me llamó, Dios me ha bendecido y Dios multiplica lo que me da. Si usted lo cree, celébrelo, dele gloria a nuestro Dios. Padre maravilloso, soberano, altísimo, Rey de reyes, Señor de señores. Cada vez, Señor, que miramos tu palabra fortalece, alimenta, tu palabra nutre, tu palabra sana. Hoy en esta hermosa noche, la vida de tus hijos reciban una salud, una limpieza, desintoxicación, fortaleza en sus huesos, rejuvenecimiento, mi Dios, en sus órganos.